¿Crees que conoces los mitos? ¿Crees que las historias de dioses, héroes y monstruos son solo cuentos para dormir? Olvida todo lo que has aprendido. Las historias que han llegado hasta nosotros son solo la cáscara, la versión saneada para proteger a los mortales de una verdad mucho más oscura y aterradora. Los dioses no son lo que parecen. Esta noche vamos a rasgar el velo. Vamos a entrar en un lugar prohibido, en un momento en que el cielo y la tierra contuvieron la respiración para escuchar una confesión que nunca debería haberse hecho. La historia de una vida de fe, enfrentando el silencio aplastante de lo divino. La historia de una diosa forzada a revelar los secretos sangrientos, las traiciones y las vanidades que realmente mueven el Olimpo. Lo que estás a punto de escuchar no es un mito, es un testimonio. La verdad desnuda y cruda detrás de la gloria de Atenas. Si tienes el coraje para enfrentar esta verdad, si estás listo para cuestionarlo todo, entonces necesito que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, aplasta el botón de like para que esta confesión prohibida llegue a más almas valientes. Segundo, suscríbete al canal, porque este es solo el comienzo de nuestras revelaciones. Y tercero, activa la campana, pues las puertas del templo se están abriendo, y lo que será revelado lo cambiará todo. ¿Vienes? El sol de la mañana era una mentira. Entraba por las rendijas de la modesta casa de Pía, pero su luz pálida no tocaba el frío que anidaba en su médula ósea. El mundo exterior despertaba con sus sonidos familiares, pero dentro de ella reinaba un silencio sepulcral, roto solo por el sonido áspero y húmedo de su propia respiración. Cada inspiración era una batalla, un arrastrar de aire por pulmones que parecían llenos de vidrio molido. La fiebre era una marea interna, un fuego que la consumía lentamente, dejando su piel pálida y pegajosa como arcilla fría. No temía a la muerte. La muerte era una vieja conocida, una sombra paciente que ya se había sentado a su mesa muchas veces. Se había llevado a su esposo, un hombre cuya risa ahora luchaba por reconstruir en su memoria. Recordaba el peso de su mano en su hombro, el olor a cuero y sol en su piel el día que partió hacia Troya. «Volveré», prometió, con la confianza tonta de los hombres que creen en la gloria. Lo único que volvió fue el eco de su nombre en una lista de muertos. Años después, la muerte volvió por su hijo, el niño que jugaba con espadas de madera, cuyas rodillas ella curó tantas veces. Creció para convertirse en un joven con los ojos del padre, ardiendo con el mismo fuego fatal. «Voy a honrarlo, madre», dijo, y marchó hacia la misma guerra insaciable para convertirse en un fantasma más en una playa lejana. La soledad era ahora la única diosa que respondía a sus plegarias, una divinidad cruel que llenaba su casa con el eco de pasos que nunca más sonarían. Y en ese silencio absoluto, la semilla de la duda, plantada con la primera pérdida, finalmente germinó en un árbol de misdrucentos, veneno que sofocaba su alma. ¿Para qué? La pregunta latía en su cráneo, más fuerte que la fiebre. Toda su vida había sido una ofrenda. Cada gota de aceite, cada grano de trigo, cada plegaria susurrada al amanecer había sido para Atenea, la protectora, la sabia, la vigía. Pero, ¿dónde estaba la protección cuando la lanza encontró el pecho de su esposo? ¿Dónde estaba la sabiduría cuando su hijo eligió un camino de muerte segura? ¿Dónde estaba la vigía ahora, mientras ella se ahogaba en su propio cuerpo? Las palabras de las oraciones, antes un bálsamo, ahora tenían el sabor de cenizas en su boca. Eran una farsa. Fue esa agonía, un dolor más profundo y más real que la enfermedad en sus pulmones, lo que encendió en ella un último y terrible fuego. No la llama de la fe, sino la brasa de la furia. No moriría como una oveja balando a un cielo vacío. Si iba a morir, sería de pie. Si iba a caer, sería a los pies de la propia indiferencia divina.
con un esfuerzo que hizo girar el mundo, se levantó. No iría a la Acrópolis como una suplicante, iría como una acreedora. Una vida entera de devoción era una deuda que sería pagada, con una respuesta o con el olvido. Atenas dormía bajo un manto de agotamiento y vino agrio. Las guirnaldas de la Panatenea colgaban marchitas como promesas olvidadas. Para Pía, cada paso por las calles silenciosas era un viaje a través de su propia ciudad de fantasmas. Cada esquina guardaba el espectro de un recuerdo, cada piedra parecía susurrar un nombre perdido. La subida a la Acrópolis ya no era una caminata, era una expiación. Cada paso era un esfuerzo monumental que enviaba olas de dolor desde sus tobillos hasta la base de su cráneo. Se apoyaba en un bastón de olivo, el mismo tipo de madera que su diosa había regalado a la ciudad, y la ironía era tan amarga que casi se rió, pero la risa se transformó en otra tos que la dobló en dos. Su otro brazo protegía su bolsa de ofrendas, no con reverencia, sino con la terquedad de quien carga la última pieza de evidencia para un juicio. Pasó por el ágora, el corazón palpitante de la ciudad, ahora casi desierto. Allí había comprado el primer peplo de su hijo. Allí había escuchado la noticia de la caída de Troya, una noticia que celebró con los otros, antes de darse cuenta de que la victoria de la ciudad era su derrota personal. La Stoa Poikile, con sus pinturas de batallas gloriosas, ahora parecía una burla cruel. Gloria, una palabra vacía para madres y viudas. El aire se enrarecía a cada paso, y el viento que descendía de la colina sagrada no era una caricia, sino un azote frío que parecía burlarse de su audacia. Era una blasfemia en movimiento, una mortal insignificante atreviéndose a llevar su dolor y su rabia al lugar más sagrado del mundo. Las pocas personas que la vieron se apartaron, no por falta de respeto, sino por un miedo primordial. Había algo en su expresión, una determinación febril que no pertenecía al mundo de los vivos. Era la máscara de alguien que ya había cruzado una frontera invisible. Cuando sus pies temblorosos finalmente tocaron la última escalera de mármol de los propileos, la noche ya había engullido el cielo y las estrellas titilaban como esquirlas de hielo. La ciudad abajo era un mar de oscuridad y silencio, un reflejo perfecto de su propio corazón. Miró la entrada imponente del Partenón, no con la admiración de una devota, sino con la resolución de un enemigo. No había venido a admirar, había venido a confrontar, y con un último aliento, robado, dio el paso que separaba el mundo de los hombres del dominio de los dioses. Cruzar aquel umbral fue como sumergirse en agua helada. El silencio aquí dentro era diferente, una entidad viva y aplastante. No era la ausencia de sonido, era la presencia de una quietud antigua y consciente que la juzgaba. El aire era pesado, cargado con el olor a mármol frío, incienso de 1000 años y algo más, algo metálico y eléctrico. El olor del poder divino en su estado bruto. Las leyes de los dioses y de los hombres gritaban en su mente: «¡Vuelve! ¡Profanación! ¡Muerte!». Pero el rugido de su dolor era más fuerte. Si iba a ser castigada, que así fuera. El olvido sería un alivio. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, lentamente comenzaron a discernir las formas en la penumbra. Lo que vio no fue la belleza que los poetas cantaban, sino el poder en su forma más arrogante y aterradora. Los frisos y tapices no eran arte, eran propaganda divina. Dioses dominando, matando, subyugando. Eran recordatorios brutales de la insignificancia de su dolor, de la insignificancia de todo el dolor mortal. Arrastró los pies por el mármol pulido, cada paso un eco sacrílego en el santuario.
Las ofrendas de oro y bronce brillaban débilmente, memoriales de esperanzas atendidas y trueques hechos con los dioses. Vio un pequeño caballo de juguete de plata, dejado quizás por una madre cuyo hijo se curó y una oleada de náusea la golpeó. ¿Por qué el hijo de ella y no el suyo? La arbitrariedad divina era la más cruel de las torturas. Y entonces la vio. La visión rompió algo dentro de ella. La estatua de Atenea no era solo grande, era imposible. Una montaña de oro y marfil esculpida en la forma de una diosa, tan perfecta y tan deshumana que dolía mirarla. La luz de las antorchas danzaba en su yelmo pulido, haciendo parecer que pensamientos fríos y alienígenas se movían detrás de aquellos ojos de zafiro. No había compasión en su rostro, solo una geometría perfecta de poder, sabiduría y desdén. Ella era el orden cósmico encarnado y Pía era solo una partícula de polvo caótico en su universo ordenado. Un temblor incontrolable se apoderó de Pía, pero no era de miedo, era de rabia. Una rabia tan pura y tan profunda que quemó la fiebre de su cuerpo. Esa perfección, esa calma dorada, era una ofensa a su dolor, a su luto, a su vida destrozada. ¿Cómo se atrevía esta cosa a permanecer impasible mientras su mundo ardía? Con una mano que no parecía suya, extendió el brazo y tocó la base de la estatua. El contacto fue como tocar el hielo mismo del vacío. Un shock recorrió su brazo, una protesta del cosmos contra su acto de desafío supremo. Allí, tocando el pedestal de la diosa, Pía no susurró una plegaria, hizo una exigencia, y en el silencio ensordecedor del templo, esperó que el universo, finalmente, se dignara a responder. Pía se arrodilló, un pequeño punto de fragilidad humana ante la inmensidad divina. Su humilde ofrenda parecía una broma patética junto a los tesoros que la rodeaban, pero era todo lo que tenía. Con una astilla de una antorcha prendió la grasa. El humo acre ascendió, una súplica maloliente hacia un techo que se perdía en la oscuridad. Cerró los ojos, no para rezar, sino para acusar. Atenea. Su susurro fue un rasguño en el silencio monumental. ¿Dónde estabas? Te di mi vida, mis lágrimas, mis pérdidas. ¿Fue todo para nada? ¿Estás siquiera ahí? No pidió nada. Solo exigió un acuse de recibo, una justificación del silencio de los cielos. Terminó, y el silencio que respondió fue más pesado que antes, cargado de una expectativa que erizó el vello de su nuca. Abrió los ojos, esperando solo la fría indiferencia de la piedra. Pero algo era diferente. En la mano de la estatua, en la cabeza de la pequeña Nike, dos ascuas doradas la miraban fijamente. Eran los ojos de una gran lechuza, el símbolo viviente de la diosa, que la observaba con una inteligencia antinatural, penetrante. El corazón de Pía se detuvo. Miedo y maravilla lucharon en su pecho. Una guerra silenciosa en su alma. La lechuza desplegó sus alas sin el menor sonido y se lanzó en picado, pero no descendió. Explotó. Una nova de luz plateada borró el mundo, un resplandor tan puro y absoluto que no solo cegaba, sino que parecía aniquilar todo pensamiento. Era una luz que tenía peso, que presionaba su piel, y venía acompañada de un sonido, un zumbido bajo que vibraba en sus huesos. Pía se cubrió el rostro, cayendo hacia atrás, segura de que su fin había llegado, incinerada por haber presenciado lo prohibido. Cuando el fulgor se atenuó, el aire vibraba, cargado de ozono y poder. La lechuza se había ido. En su lugar, de pie sobre el mármol, estaba Atenea, real, viva. La luz de las antorchas se doblaba a su alrededor. Su armadura de oro celestial parecía absorber y magnificar la llama. Era la encarnación de la guerra y la sabiduría, una visión tan aterradora que podía quebrar la mente de un mortal. Su rostro era una máscara de poder impasible. Pía, balbuceando, se postró en el suelo,
una criatura insignificante ante la manifestación de lo absoluto. Pero entonces la diosa se movió, se acercó, y el sonido de sus grebas sobre la piedra fue el único sonido en el universo. Cada paso, un golpe de martillo del destino. Y en un gesto que destrozó toda la teología de Pía, la diosa de la guerra le extendió la mano. En su rostro no había ira, sino una compasión tan vasta y antigua como las estrellas. «Ponte en pie, Pía de Atenas», dijo, y su voz no era un mandato, sino una invitación que parecía venir de todas partes a la vez. «Has hecho una pregunta, mereces una respuesta. ¿Preguntas quién soy?» La voz de Atenea resonaba con la claridad del metal forjado en estrellas. «Pero para entender quién soy, debes entender de qué estoy hecha, y estoy hecha de miedo, el miedo de un rey a su propio destino. Los poetas te cantan una historia simple, que salté de la cabeza de mi padre. Omiten la parte crucial, que antes mi padre se comió a mi madre. Mi padre, Zeus, reina desde un trono construido sobre el parricidio. Él vive bajo la sombra de la maldición de su linaje. Su abuelo, Urano, fue mutilado y destronado por su hijo, Cronos. Y Cronos, que devoró a sus propios hijos por miedo, fue a su vez destronado por mi padre. El eco de esa traición es la pesadilla que lo persigue en sus sueños. Así que cuando la profecía, como un veneno, le susurró que su propio hijo lo derrocaría, la paranoia se apoderó de él, y su reina, Metis, la titánide de la prudencia, la mente más brillante de su generación, quedó encinta. La profecía fue específica. Primero, nacería una hija con la fuerza y sabiduría de su padre. Después, un hijo destinado a superarlo. El miedo de Zeus fue más grande que su amor. No podía arriesgarse a que naciera ese hijo. Así que recurrió al engaño, la retó a un juego de transformaciones, y cuando la astuta Metis se convirtió en una simple mosca para demostrar su poder, él la tragó, creyendo haber devorado la profecía junto con ella. Los otros, olímpicos, guardaron silencio. Hera, satisfecha de ver a su rival desaparecida. Poseidón, despreciando la dependencia de Zeus de la sabiduría de Metis. Pero se equivocó. No solo la había tragado a ella, me había tragado a mí. Yo, apenas una idea, un latido de potencial, quedé atrapada en la inmensidad de su ser. Y allí, en esa prisión divina, mi madre realizó su obra maestra final. Mientras su esencia se disolvía en la de Zeus, fusionando su sabiduría con el poder de él, usó sus últimos vestigios de voluntad para forjarme. En la oscuridad de la mente de un dios, ella martilló las ideas en forma de un yelmo, el conocimiento en la punta de una lanza, la prudencia en los contornos de una armadura. Me preparó, no para nacer, sino para escapar. Crecí nutrida por dos padres, la fuerza de Zeus y el sacrificio de Metis. Cuando estuve completa, mi existencia se convirtió en una jaqueca cósmica para él, un dolor de cabeza tan insoportable que solo podía tener un origen divino. Grité desde y dentro, golpeé las paredes de mi prisión craneal hasta que mi padre, en su agonía, ordenó a Hefesto que le abriera la cabeza con su hacha. No hubo llanto de bebé, Pía. Hubo un grito de guerra. Emergí de la herida de un dios, no como una niña, sino como me ves ahora, completa, armada y furiosa. No nací del amor, sino de la traición y la supervivencia. Soy la profecía que Zeus trató de evitar. Soy la sabiduría de mi madre hecha arma. Y esa es la primera verdad que debes conocer. Mi propia existencia es un acto de guerra contra el destino. Llevo el nombre de Palas como una segunda piel. Continuó Atenea, su mirada fija en el escudo que descansaba a su lado. Y como una piel, tiene dos lados, uno suave, que recuerda el calor del afecto, y otro endurecido, que lleva la cicatriz de la batalla. Los hombres solo conocen la cicatriz. Antes de que la humanidad caminara sobre la tierra,
Mi única verdadera igual era una joven ninfa del mar llamada Palas. Era la hija de Tritón y mi compañera de entrenamiento. Juntas no solo practicábamos con la lanza, sino que desentrañábamos las complejidades de la guerra y la paz. Recuerdo que una vez, sentadas en las arenas submarinas, me dijo: «Tú luchas con la mente, Atenea. Yo lucho con el corazón. Juntas somos invencibles». En ella encontré un reflejo, alguien que entendía que ser guerrera no anulaba la feminidad, sino que la redefinía. Un día, mi padre nos observaba. Su presencia, su mirada evaluadora, encendió en mí un fuego de orgullo. Quería demostrarle mi poder, mi valía. En mi afán, mis movimientos se volvieron imprudentes. En un instante que se ha repetido en mis pesadillas durante eones, un empuje que debía ser bloqueado se desvió. Mi lanza, guiada por la arrogancia, encontró su carne mortal. La vi caer, la sorpresa en sus ojos reemplazada por el vacío. La sostuve mientras su vida se escapaba, y en ese momento comprendí el peso terrible de la inmortalidad, el deber de recordar para siempre a aquellos que no lo son. Tomé su nombre para que una parte de ella viviera mientras yo existiera, un monumento silencioso a la amistad perdida por el orgullo. El otro Palas era todo lo que ella no fue, una bestia, un gigante nacido de Gea, cuya única filosofía era la fuerza bruta. Durante la gran guerra contra el Olimpo, esta criatura intentó tomarme, no como un oponente, sino como un premio. En sus ojos no había estrategia, solo una lujuria depredadora. La furia que sentí en ese momento fue diferente. No fue el fuego del orgullo, sino el hielo de la justicia. Era la ira fría de la santidad violada. La batalla fue breve. Sus ataques eran como avalanchas, poderosos pero torpes. Los míos, como el bisturí de un cirujano. No lo derroté, lo desmantelé, lo cegué, lo evadí y desde su punto ciego lo ejecuté con una precisión quirúrgica. Después le arranqué la piel, no por brutalidad, sino como un acto simbólico. Tomé su fuerza bruta, su única cualidad, y la convertí en mi protección, en mi égida. Fue una lección para todos los que miraban. La fuerza sin control es solo caos, y el caos siempre será dominado y utilizado por la sabiduría. Así que, cuando escuchas mi nombre, Pía, no pienses solo en la guerrera. Piensa en el eco de una risa perdida en el fondo del mar y en el grito silenciado de un monstruo. Piensa en el amor y en la justicia. Ambos son la fuente de mi poder. Crees que la guerra se libra solo en los campos de batalla, con lanzas y escudos. Pero las batallas más amargas, las que dejan las cicatrices más profundas, se libran en los susurros de los pasillos dorados del Olimpo. Mi medio hermano, Ares, es un simple perro de guerra, predecible en su sed de sangre. Mis verdaderas adversarias son mucho más peligrosas, Hera y Afrodita. Ellas libran una guerra de palabras, de miradas, de sonrisas envenenadas. Para ellas, que definen el poder a través de la sumisión de los demás. Hera a través de su estatus como reina. Afrodita a través del deseo que provoca. Yo soy una anomalía inaceptable. Soy una diosa virgen por elección, inmune a los encantos que doblegan a reyes y a dioses. Soy una estratega cuyo consejo es más valorado por Zeus que las intrigas de su propia esposa. Soy una artesana que encuentra más belleza en la lógica de un telar que en la vanidad de un espejo. Y por eso me desprecian. Recuerdo un banquete. Afrodita, envuelta en sedas que parecían tejidas con la luz del atardecer, se deslizó hasta mí. «Querida Atenea», dijo con una voz que era pura, en miel, siempre tan funcional. «Esa armadura debe ser terriblemente pesada. ¿No anhelas sentir la caricia de la seda en lugar de la del frío metal?» Hera, sentada cerca, añadió con una sonrisa condescendiente: «Déjala, Afrodita.
No todos los árboles dan flores, algunos solo dan madera para las lanzas. Su arma es el ridículo. Me llaman Glaucopis, de ojos de lechuza, no como un cumplido a mi sabiduría, sino para insinuar que mis ojos son extraños, sin el brillo seductor de los suyos. Susurran que ningún dios me desea, sin entender que mi mayor fortaleza es precisamente no necesitar ser deseada. Afrodita, en particular, ve mi autocontrol como un insulto personal. Su poder reside en la pérdida de control de los demás, en la fiebre de la lujuria que reduce a los seres más nobles a bestias instintivas. Como yo no caigo en su red, ella intenta tejer una jaula de vergüenza a mi alrededor. Y debo confesarte, Pía, con una vergüenza que me quema, que a veces sus palabras duelen. A veces la soledad de mi camino se siente más pesada bajo el peso de su desprecio. Soy una diosa, pero no soy de piedra. La necesidad de ser valorada es una fibra tejida en la esencia de todos los seres conscientes. Fue esa herida, esa necesidad de demostrarles que estaban equivocadas, de forzarlas a reconocer mi valía en sus propios términos superficiales, lo que me llevó a mi mayor error. Me llevó a desear una estúpida manzana de oro. Mi conflicto más directo, sin embargo, siempre ha sido con el hermano de mi padre, Poseidón. Él encarna todo lo que desprecio, la fuerza sin dirección, el orgullo sin fundamento y una ambición tan vasta e inútil como su propio reino de agua salada. Él nunca me perdonó que Zeus, mi padre, buscara la claridad de mi mente en lugar del estruendo de sus opiniones. Y esta rivalidad cristalizó en la lucha por el alma de esta ciudad. Zeus decretó una contienda. El dios que ofreciera el regalo más útil a los primeros habitantes se convertiría en su patrón. Era una prueba de visión, no de fuerza. Poseidón predeciblemente no lo entendió. Llegó con la arrogancia de una marea alta, golpeó la roca de la Acrópolis con su tridente y en una demostración de poder puro hizo brotar una fuente de agua. Fue un espectáculo impresionante. Los mortales, primitivos y desesperados, vitorearon, corrieron hacia el agua, imaginando el fin de su sed. Su rey, Cécrope, nacido de la tierra y por tanto sabio a su manera, fue el primero en probarla. Vi la esperanza en su rostro dar paso a la decepción. Poseidón me miró con una sonrisa de suficiencia, el sabor de la victoria ya en sus labios. Yo no respondí con un milagro llamativo, no sacudí la tierra ni invoqué un rayo. Me arrodillé, en un pequeño trozo de tierra planté una semilla, un acto simple, silencioso, casi insignificante. Con un toque de mi poder, la nutrí, animándola a crecer. Mientras la gente comenzaba a escupir el agua de Poseidón, descubriendo con disgusto que era tan salada e inútil como el mar. De mi semilla surgió un árbol, la primera oliveira. Mientras Poseidón observaba, su triunfo transformándose en una mueca de humillación, yo me dirigí al pueblo. El regalo de Poseidón es una ilusión, les dije. Es la promesa de agua que no podéis beber. Es poder sin propósito. Mi regalo es paciente. Es real. Les expliqué cómo la oliva los alimentaría, cómo su aceite iluminaría sus noches más oscuras y daría sabor a sus vidas. Les mostré cómo su madera fuerte construiría sus hogares y barcos, y cómo su sombra les daría refugio. No les ofrecí un milagro de un solo día, sino la base para una civilización. La elección fue una lección que resonó en todo el Olimpo. Los mortales, en su naciente sabiduría, eligieron la utilidad sobre el espectáculo, la paciencia sobre la fuerza bruta, la sabiduría sobre el poder. Eligieron a Atenas, y Poseidón, humillado no por mi fuerza sino por mi lógica, nunca me lo perdonó. Esa contienda definió nuestra eterna rivalidad. La suya, una furia,
Impotente, la mía, la tranquila confianza de que una buena idea siempre será más poderosa que la ola más grande. Mi conexión con la humanidad es la de una madre con un hijo brillante pero imprudente. Siento un orgullo inmenso por vuestra capacidad de crear, de amar, de construir, y una frustración infinita por vuestra capacidad de destruir, vuestro orgullo y vuestra ceguera. Mi papel es guiar, pero a veces también debo ser la mano severa que enseña la lección más dura. Tomemos a Aracne, una tejedora cuyo talento era un verdadero don divino, pero en lugar de honrar la fuente de su don, se ahogó en su propio orgullo. Se jactó de ser superior a mí, la diosa que inventó el telar. No la castigué por su habilidad, la desafié por su arrogancia. En nuestros telares, el duelo no fue de técnica, sino de teología. Yo tejí la gloria del cosmos, la majestad ordenada de los dioses, Poseidón dominando los mares, Zeus gobernando los cielos, un recordatorio del orden divino. Ella, en un acto de blasfemia suprema, tejió una obra de arte impecable que detallaba las faltas de los dioses, nuestras pasiones y errores, a Zeus como un toro raptando a Europa, a Apolo persiguiendo a Dafne. Redujo lo divino a una farsa mortal. Fue un insulto no solo a mí, sino al tejido mismo del universo. Cuando rompí su obra no fue por envidia, sino para restaurar el orden. Su intento de suicidio fue su propia admisión de culpa, y su transformación en araña no fue una maldición, sino un destino irónico. Condenada a tejer para siempre, un recordatorio eterno de que el talento sin humildad es solo un hilo en una telaraña de autodestrucción. Otras veces, mis acciones tienen consecuencias que no preveo. Cuando el joven Tiresias me vio accidentalmente mientras me bañaba, la pura intensidad de mi divinidad quemó sus ojos mortales. No fue un castigo intencionado. Para enmendar mi terrible poder, le otorgué un don mayor, la visión interior, el poder de ver los hilos del futuro que ni siquiera los reyes pueden vislumbrar. Le quité la vista, pero le di la verdad. Incluso mi relación con Hefesto, el más ingenioso de los dioses, está marcada por la tragedia y la creación. En un momento de locura inducida por Afrodita, intentó forzarme. Lo rechacé, pero de la semilla de su deseo derramada sobre la tierra, Gea, la propia tierra, dio a luz a Erictonio. No era mi hijo de sangre, pero lo tomé como mío, criándolo para que se convirtiera en un gran rey de Atenas. Ve, espía, mis interacciones con el mundo siempre dejan una marca. A veces es una bendición, a veces una cicatriz, a veces ambas cosas. Soy la diosa de la sabiduría y la lección más difícil que he aprendido es que cada acción, por muy sabia que sea, tiene un precio. Y ahora llegamos al nudo que ata tu dolor al mío, Pía, al momento exacto en que la vanidad de los dioses y la necedad de un hombre conspiraron para incendiar el mundo, todo por una manzana. En la boda de Peleo y Tetis, Eris, la discordia, arrojó una manzana de 1900 oro con las palabras para la más bella, un cebo perfecto para el orgullo olímpico. Hera la reclamó por su estatus de reina, Afrodita la reclamó por su esencia misma, y yo la reclamé por despecho, para demostrar a esas dos que la belleza de la mente y la estrategia era superior a la de la cara o la corona. Fue una decisión impulsiva, nacida de años de resentimiento, un error. Zeus, cobarde como siempre ante un conflicto doméstico, nos envió a ser juzgadas por un mortal, el príncipe troyano Paris. Lo encontramos en el monte Ida, un hombre cuya reputación no se basaba en su sabiduría, sino en su aprecio por la belleza. Hera le ofreció el mundo, el poder de ser emperador sobre toda Asia, con riquezas que harían palidecer al propio Hades. Un regalo para un hombre de ambición. Yo le ofrecí la victoria, la garantía de que nunca perdería una batalla, la sabiduría para superar a cualquier enemigo, la gloria eterna. Un regalo para un hombre de honor.
Pero entonces se acercó Afrodita. No le habló de poder ni de gloria. Le susurró directamente a la parte más primitiva y vulnerable de su alma. Le prometió el cuerpo de la mujer más hermosa del mundo, Helena de Esparta. No le prometió su amor, ni su respeto, solo su posesión. Y Paris, un hombre que valoraba más un momento de placer que una vida de logros, tomó su decisión. Hubo un instante, lo vi en sus ojos, en que sopesó mi oferta, vio el brillo de la gloria verdadera. Pero era un camino difícil, de esfuerzo. La oferta de Afrodita era fácil, inmediata. Le entregó la manzana a ella, no porque la considerara la más bella, sino porque le ofreció el atajo más rápido a su deseo más superficial. Esa fue la tragedia. En su estupidez no vio que mi regalo contenía los otros dos. Con la sabiduría para ganar cualquier guerra, podría haber conquistado el imperio que Hera le ofrecía. Y con ese poder y gloria, podría haber ganado el respeto y quizás incluso el amor de cualquier mujer, incluida Helena. Pero eligió el camino fácil, eligió la lujuria sobre el legado, y en ese instante las murallas de Troya comenzaron a arder. En ese instante tu esposo y tu hijo fueron condenados. Una sola decisión, tomada por las razones equivocadas, y el destino de millones quedó sellado. ¿Entiendes ahora, Pía? Tu inmenso dolor personal nació de un momento de insignificante debilidad humana. El eco de la última confesión de Atenea se asentó en el silencio del templo. Para Pía, era como si el mundo entero se hubiera reordenado. Su dolor no había sido un castigo sin sentido, ni un abandono divino, sino la onda expansiva de decisiones tomadas en salones dorados y en laderas de montañas lejanas. La comprensión no alivió el dolor, pero le dio un terrible y lúcido sentido. Entonces, tú lo viste todo, susurró Pía, y ya no había acusación en su voz, solo una profunda y agotada tristeza. ¿Escuchaste mis rezos mientras ellos se iban? Atenea se levantó y en un acto de intimidad sin precedentes, se quitó el yelmo de guerra. Sin él, su rostro era el de una reina antigua, portadora de una belleza severa y una tristeza infinita. Se arrodilló, poniendo su divinidad a la altura de la mortalidad de Pía, y tomó la mano frágil y fría de la anciana. Escuché cada palabra. Estuve en el campo de batalla cuando tu esposo cayó luchando con un valor que honraba a esta ciudad. Estuve junto a tu hijo cuando su último aliento fue un susurro llamando a su madre. Sus hilos fueron cortados por las moiras, un acto que ni yo puedo deshacer. Pero tu fe, Pía, tu fe fue lo que sí pude ver. Incluso rota, incluso dudando, nunca me maldijiste. En tu soledad mantuviste una llama encendida para mí. Crees que tú me serviste a mí, pero la verdad es que tu resistencia, tu devoción silenciosa, me ha servido de inspiración a mí. Un último, tenue suspiro escapó de los labios de Pía, y su cabeza cayó suavemente hacia un lado. Su cuerpo permaneció, pero su alma, una luz temblorosa y libre, se elevó de la silla. Atenea se puso de pie a su lado, una guardiana ante una nueva forma de ser. «No temas este último viaje», dijo la diosa, su voz ahora un bálsamo. «No necesitarás óbolos para Caronte. Yo misma pagaré tu pasaje con oro divino. Caminaré contigo hasta las mismas puertas de Hades, no como una diosa, sino como tu defensora. Le hablaré de tu vida, no de batallas ni reinos, sino de la fuerza de una mujer que mantuvo la fe en un mundo oscuro. Has sido una verdadera guerrera de Atenas, Pía. Ven, es hora de ir a casa». Y juntas, la diosa que lo había visto todo y la mortal que lo había perdido todo, caminaron fuera del templo, no hacia la noche, sino hacia una luz que solo las almas pueden ver, dejando atrás la promesa de que ninguna fe verdadera, por muy probada que sea, se ofrece jamás en vano. El viaje de Pía ha terminado, pero la conversación real empieza ahora, en los comentarios.
Quiero saber tu opinión más sincera. ¿Qué verdad oculta de esta historia te ha revelado algo nuevo sobre la fe o el poder? ¿Con qué personaje, mortal o divino, te has sentido más identificado? Tu perspectiva es la pieza que falta en este gran puzzle mitológico, así que no dudes en unirte al debate. Y si este viaje a las profundidades del mito ha encendido una chispa en ti, haz que esta comunidad de exploradores crezca. Suscríbete ahora mismo y activa todas las notificaciones para ser el primero en embarcarte en nuestra próxima aventura. Por supuesto, si esta confesión te ha conmovido, demuéstralo con un like para que esta historia llegue a más almas curiosas como la tuya.